Muy buenos días, encantada de tenerla con nosotros de nuevo en una arraigada más, compartiendo verdad, esperanza y gozo. Para nosotros es un privilegio y un gozo tenerlas cada día reunidas desde donde ustedes viven alrededor del mundo para sentarse junto a nosotros, tomarse su cafecito junto a nosotras y escuchar verdad y ser llenadas de esperanza y de gozo. Y hoy tenemos un programa especial que vamos a hablar de un nuevo recurso. En Aviva Nuestros Corazones nos gusta hablar acerca de recursos que se están produciendo, no necesariamente por nuestro ministerio, pero recursos que Dios puede usar en la vida de las mujeres. Y como nuestro llamado es ministrar a mujeres, nos encanta poder compartir recursos nuevos. Y para hacer eso, queremos invitar al programa de hoy a Betsy, a nuestra querida Betsy Gómez. Hola, Betsy. Hola Laura, ¿cómo estás? Qué privilegio estar aquí. Así es, buenos días Betsy. Yo creo que no hemos hecho unas arraigadas juntas tú y yo. No recuerdo, pero siempre es bueno. No, creo que una vez en una transmisión de oración, algo así, sí estuvimos. Sí, a principio del COVID, ya sí me acuerdo. Pero para las que no saben, cuando Betsy llegó a Viva Nuestros Corazones, nosotras dijimos, las ancianas, Patricia y yo, que había llegado el sol a Viva Nuestros Corazones. Así que Betsy es nuestro solecito. Bueno, Betsy, estamos aquí para hablar de un recurso nuevo que nos tiene muy entusiasmadas porque va a ser de mucha bendición para las mamás. Se trata de este libro, se llama Maternidad Redimida. La esperanza del Evangelio para momentos cotidianos. Y queremos hablar un poquito de por qué es un buen recurso, por qué es importante para nosotros y para las madres jóvenes, sobre todo, tener ese recurso. Y hablar un poquito de qué se trata el recurso para animar y whet the appetite, como que darle hambre a las mujeres que escuchan para que puedan adquirir el libro. Y definitivamente, bueno, Betsy, pero antes de hablar de eso, yo quiero que hablemos de algo muy especial, porque aún antes de nosotros pensar que íbamos a hacer arraigadas juntas, hay algo muy importante que ha pasado en tu vida recientemente. Comparte con las hermanas. Bueno, hablando de maternidad redimida, yo creo que como anillo al dedo, pues les cuento que nos dimos cuenta hace muy poco que estamos embarazados. Nosotros decimos embarazados porque todos aquí vivimos esta experiencia y nos ayudamos unos a otros con nuestro bebé número 4. Y esto ha sido, Laura, como una mezcla de shock, pánico, emoción, alegría, preocupación, muchísimas cosas juntas que hemos estado procesando en el Señor. Tú sabes que nosotros como familia tuvimos 3 pérdidas, entonces, aunque un embarazo trae tanta alegría y tanto gozo, al mismo tiempo nos pone en una situación de dependencia absoluta del Señor, porque Él es el que da la vida, Él es el que la quita, y realmente esto nos ha movido el piso, no lo estábamos esperando. Yo siempre le he dicho, Laura, al Señor, ay Señor, úsame. Desde que yo recuerdo, creo que desde que tenía la edad de Josué, siempre yo le decía, Señor, úsame para tu gloria, yo quiero servirte. Yo no me imaginé que el Señor lo iba a hacer de esta manera, dándome hijos. Eso era lo último que se me hubiese imaginado. Es. Por eso, Betsy, la providencia de Dios y las diosidencias, porque cuando teníamos planeado hacer estas arraigadas, no habíamos hablado de esta providencia en tu vida. Y entonces hablar de un tema como este, maternidad redimida, yo pienso que te conozco desde tantos años. Si 10 años atrás tú pensabas que de 10 años más adelante te ibas a estar esperando tu 4.º hijo hablando de maternidad redimida, cuando tú, lo más lejos que tú tenías en ese momento era cómo Dios te iba a impactar tu vida con el Evangelio, con las verdades y con el rol de la maternidad, que en aquel momento tú tenías o tú perseguías otras cosas. O sea que qué hermosa la redención de Dios en nuestras vidas y cómo Él va llevándonos por caminos tan que no esperamos. Así es, tú que me conoces sabes que así como el pecado ha afectado todas las áreas del ser humano, asimismo el Evangelio nos transforma
en todas las áreas, pero hay que reconocer que hay áreas específicas en las que el Señor como que se entra y usa esas áreas en nuestras vidas para pulirnos y para santificarnos. Y yo creo que definitivamente, si hay una área en mi vida en la que el Señor, yo he visto su redención, yo he visto ese poder de la resurrección es en la maternidad, porque es literalmente, Laura, la diferencia entre un muerto y un vivo. O sea, todos mis afectos para la maternidad estaban completamente muertos. O sea, yo no tenía ningún afecto por nada que tuviera que ver con la maternidad. Sin embargo, yo he podido ver cómo Dios en su gracia, en su misericordia, me ha dado el privilegio de poder participar con Cristo en su muerte, pero también ver el poder de su resurrección, trayendo vida a esas áreas que de verdad ha sido Dios dándome afectos nuevos, dándome una vida nueva. Amén. Y yo creo que eso es lo que el Espíritu Santo hace mientras nos exponemos a la palabra, a su verdad. Él va lavándonos. Dice que es su palabra que nos santifica y va cambiando las ideas que tenemos, nuestros afectos, como tú dices, nuestros anhelos cambian. Pero eso lo hace Él en el tiempo, exponiéndonos a la palabra. Entonces, qué bendición, Betsy, ver lo que Dios ha hecho en tu vida. Y ahora verte conmigo en este programa, hablando de este tema, esperando una cuarta bendición de Dios. Así que qué gozo. Y Betsy, para entrar al tema del libro, definitivamente, cuando nosotros nos hemos dado cuenta de que somos pecadoras, hemos reconocido que somos pecadoras, nos hemos arrepentido, hemos venido a Cristo, hemos aceptado el perdón que tenemos en Él y somos redimidas, eso es una realidad, Dios nos ha justificado. Pero estamos en medio de un mundo caído, con afectos caídos, con pensamientos de que la cultura nos inyecta y nos bombardea continuamente. Entonces, poco a poco, como decimos, tenemos que ir cambiando esos patrones de pensamiento. El pecado que está en nosotras también nos asedia. Y todas las áreas de nuestra vida son afectadas, incluyendo, como tú misma acabas de decir, la forma como vemos la maternidad, como tú lo veías hace un tiempo. Y aún, desde este punto de vista ahora, es difícil, hay días difíciles para ti, porque por el pecado que está en nosotros, ¿verdad? Y la maternidad es difícil, por eso dicen que es tan santificadora, porque obviamente expone todo nuestro pecado, nuestro orgullo, nuestra irritación, la poca paciencia. O sea que todo eso Dios lo trabaja y es muy santificador. Pero el Evangelio está ahí para ayudarnos en todas las áreas de nuestra vida. Y no es algo teórico, como casi yo fui salva, Dios me salvó, Cristo murió por mí y ahí terminó. Eso influye y impacta toda nuestra vida, incluyendo la maternidad. Y queremos hablar un poquito acerca de eso. Porque cuando nosotros no abrazamos el Evangelio y lo traemos a la vida diaria, en este rol de maternidad, yo sé que muchas que escuchan pueden estar de acuerdo conmigo y yo sé que tú también lo piensas así, Betsy, que nos podemos llenar de amargura, de resentimiento, cansancio emocional y espiritual, comparación cuando nos comparamos con otras mamás. O sea que definitivamente necesitamos el Evangelio. Entonces, háblanos un poquito, Betsy, acerca de cómo pueden las madres navegar a través de tantas cosas, su propio pecado, los mensajes que vienen de fuera. ¿Cómo pueden ellas hacerlo a través del Evangelio, que es más o menos lo que este libro nos habla? Sí, antes de que continuemos, yo quiero decir que este libro fue escrito por Emily Jensen y Laura Wilfler. Ellas tienen un podcast que se llama Recent Motherhood en inglés, para las que pueden entender en inglés, y los recomendamos 100%. De hecho, me encantó escuchar en un podcast de Revive Hearts en inglés cómo nosotras no sabíamos que desde jovencitas ellas habían sido bendecidas por el ministerio de enseñanza y los libros de Nancy DeMoss Wolgemuth, de manera que, como ella misma dice, esto es como un nieto del ministerio de Revive Hearts, porque es una bendición. Y con relación a tu pregunta de cómo nosotras como madres podemos navegar rodeadas de mentiras y de tantas presiones culturales, yo creo que
Para mí es fácil responderte yendo 10 años atrás, 11 años atrás. Josué va a cumplir 12 años, Laura, en unos meses. Eso es increíble. Creo. Wow, entonces ahí yo estaba supuestamente siendo cristiana, activa en la iglesia, envuelta en los ministerios. Sin embargo, yo no tenía amor por la maternidad, tampoco tenía ningún interés en dedicarme a eso como si fuese una labor como que a la que yo me pudiera como dedicar en cuerpo y alma. Para mí la maternidad era algo que sucedía mientras la vida pasaba. Sí. Lo que Dios usó para abrir mis ojos al error en el que yo estaba y a la belleza del Evangelio fue cuando Él me llamó a poner la autoridad, o sea, que la autoridad de mi vida fuera la palabra de Dios. Hasta que yo no me sometí a la palabra de Dios como la autoridad suprema de mi vida, yo no pude conectar los puntos entre limpiar un pañal en aquel tiempo de Josué, que ya va a cumplir 12 años, y el poder del Evangelio. Y yo me recuerdo ese día escuchando esa enseñanza, específicamente acerca de Tito 2, cuando yo pude ver por primera vez la conexión que había entre mi amor por mis hijos, mi amor por mi hogar y mi esposo, y el riesgo que yo tenía de blasfemar la palabra de Dios. Entonces, yo no tenía idea hasta que no me expuse a la verdad de la palabra. Entonces, nosotras como madres, lo que necesitamos es ser estudiantes comprometidas de la verdad de Dios. Amén. Buscar la palabra de Dios, saturar nuestra mente de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque los mensajes de mentira y el error van a llegar a nosotras. Nosotras no tenemos ni que buscarlo porque están en nosotras, ya vienen corriendo por nuestras venas. Entonces, lo primero que nosotras necesitamos es reconocer que nosotras somos pecadoras, que nuestra mente necesita ser transformada, que lo que nos enseñaron nuestros padres o lo que nos enseña la cultura no es la verdad absoluta, que es la palabra de Dios. Esta renovación de nuestra mente no va a venir un día así como de por arte de magia, que nos vamos a poner algo en la cabeza, nos vamos a beber un té o vamos a leer un devocional. Eso viene cuando nosotras nos exponemos a la verdad. Y a mí me gusta mucho, Laura, cómo las autoras han como organizado este libro, cada capítulo tocando como un aspecto del Evangelio. Entonces yo creo que en cada aspecto del Evangelio, como la creación, la caída, la redención, la consumación, cuando yo miro todo a la luz de esas cuatro aspectos de la historia de Dios, como que me ayuda como un filtro. Por ejemplo, claro, cuando yo pienso en creación, yo puedo entender que Dios es el protagonista y no yo. Una de las mentiras más grandes que nos hemos creído y la mentira que Eva quería creer que ella podía ser la protagonista. Y ahí cuando yo veo la historia de la creación, también yo veo que Él es la fuente de toda satisfacción y de todo gozo. Así es. Pero no, que eso que tú dices, que me encanta como las autoras han hablado de esas 4 cosas, pero lo han aplicado a cada tema. No se queda así en el aire como la creación, sino, por ejemplo, el matrimonio, los hijos, tu cuidado personal. Ok, esto es lo que la narrativa de la cultura te dice acerca del matrimonio. Esto es lo que la narrativa de la cultura te dice acerca de tu cuidado personal. Esto es lo que sucedió, lo que Dios creó. Así fue que Dios lo creó. Pero mira cómo por la caída, eso es lo que ha pasado en esa área. Pero redimidas, tenemos este poder ahora, pero no hemos llegado a la consumación. Entonces, eso es lo que me gusta, porque ella aplica eso que tú acabas de decir a cada cosa. No lo hace como una teoría así en el aire, sino que lo aplica a cada mentira, a cada lucha. Exacto. Y a cada narrativa de la cultura que la mujer oye hoy en día. Y nos ayuda entonces a ver cómo en realidad el Evangelio se aplica a todo. Que no es nada más algo teórico, sino que es la realidad. Entonces nosotros como madres que estamos ahí,
Y yo me recuerdo, Dios es el protagonista, pero espera, hay un problema. Él creó todo bueno, todo maravilloso, pero es que caímos. Yo soy pecadora. No, pero espera, no se queda ahí en ese mundo negro. Yo tengo esperanza. Cristo nos ha redimido. Yo tengo una esperanza gloriosa que me espera. A mí me encanta que específicamente con esa pregunta que tú me haces, lo que las autoras dicen en la página 18, ellas dicen, no necesitamos la versión mundana de la maternidad. Yo estoy en la primera parte de ese párrafo inicial. Necesitamos una maternidad redimida, transformada por la resurrección de nuestro Señor y Salvador. Necesitamos su sangre derramada si hemos de derramar nuestra culpa y nuestros fracasos. Necesitamos su plenitud que llene nuestros vacíos. Necesitamos su sacrificio y su dolor para poder sacrificarnos por otros hasta que duela. Necesitamos sus heridas que sanen las nuestras. Necesitamos su expiación para expiar de una vez por todas nuestros pecados. Necesitamos su muerte que nos infunda vida. Entonces, cuando todos esos mensajes vienen a mi mente, mensajes que están en las redes sociales, en los medios de comunicación, en nuestro propio corazón, entonces ahí yo necesito filtrarlo por la verdad de la palabra de Dios y por la verdad del Evangelio, que normalmente es absolutamente todo lo contrario. Así es. Y definitivamente, como decíamos al principio, la maternidad es difícil. Es un llamado a morir. Tú sabes que el otro día estaba viendo un documental que nos encanta ver y estaban dando un documental de un pulpo, de los pulpos. Y es increíble cómo la naturaleza enseña verdades profundas, escriturales, porque es que la impresión de Dios está en toda su naturaleza. Uh-huh. Y mira, Betsy, los pulpos hembras, ¿verdad? Cuando ponen huevos, dice que se pasan tiempo, ¿cómo se dice? Cuidando los huevos y ponen miles y miles de huevos. Cuando ya ella acabó de poner los huevos, ella se muere. O sea que esa pulpa, vive para tener hijos y morir. Wow. Y es como morir para que otros vivan. Y ese concepto está tan involucrado con el llamado de la maternidad. Uh-huh. Pero por eso necesitamos el Evangelio, y como tú leías ese párrafo, de entender del sufrimiento de Cristo, porque estamos llamadas, todos los hijos de Dios, a sufrir. Así es. Como Él sufrió. Y ese llamado de maternidad, aunque es hermoso, es glorioso, está pavimentado de trabajo, de labor, de falta de sueño, de rendir sueños, no solamente el sueño de dormir, pero el sueño de una vida diferente y de profesión, porque estamos llamados a invertirnos en otra vida. Es dejar de vivir nosotras para que otros vivan. Entonces eso requiere estar tan y tan enraizada en el Evangelio, como tú dices. Y me encanta porque haciendo Mujer Verdadera 365, me encanta cómo era que Pablo, la esperanza que Pablo le daba, y los apóstoles y los que escribieron las epístolas, a nosotros como cristianos, a los de su época y a nosotros hoy, no era, no te preocupes, Betsy, que esta etapa va a pasar. Nosotros decimos eso, yo te la digo a ti, se la digo a mi hija, no te preocupes que esta etapa pasa, son varios años y tú verás que ya ahorita ya se están casando y tú vas a tener un nido vacío. Eso es una esperanza, pero eso no era la que él le daba. La que él le daba es, tenemos una esperanza eterna. Los sufrimientos de este mundo son pasajeros. Esto es momentáneo porque estamos viviendo para otro mundo, para otro lugar, para un hogar que viene. Entonces, esa es la esperanza y por eso me encanta el libro, porque ella, en cada una de las áreas ella habla de esa etapa de la consumación. Amén. Que para esa vivimos. Ahí está todo. Y eso que tú dices, Laura, me hace pensar que la razón por la que la mayoría de las mujeres no queremos abrazar la maternidad es porque no queremos morir. Uh-huh. No queremos ser esa pulpa. No sé si se dice así. Yo no sé, pero es así. No queremos ser ese pulpo porque no queremos morir. Sin embargo, hay algo que ha transformado mi forma de ver la maternidad, porque miren mis hermanas,
una de las cosas que yo le decía al Señor cuando yo supe que yo estaba embarazada otra vez es, Señor, pero tú sabes cómo yo soy, tú sabes que yo no puedo. O sea que las personas que me conocen saben que todo lo que el Señor ha hecho en este aspecto de mi vida ha sido por su gracia. Ujú. Sin embargo, algo que ha transformado mi forma de pensar es el hecho de entender y conocer que yo soy una dadora de vida. Eso suena básico, y claro, yo soy una dadora de vida, suena bonito. Sin embargo, ¿cómo nosotras podemos aplicar el Evangelio a la verdad de que nosotras somos dadoras de vida? Bueno, nosotros tenemos que entonces, para poder entender que yo soy una dadora de vida, yo soy seguidora de Cristo, que yo soy una madre, ¿cómo impacta eso? Yo tengo que mirar a Cristo. Entonces, ¿qué hizo Cristo para darme vida a mí? Cristo se despojó de su trono y se convirtió en un ser humano. Y a veces decimos eso y lo repetimos tanto, pero estamos hablando del ser más santo, Dios, creador de todas las cosas, se convirtió en algo creado, sucio, débil, decadente. Él se convirtió en un hombre y se humilló hasta lo sumo. O sea, el que es digno de toda gloria. Entonces, Él se humilló hasta lo sumo, y no solamente que se humilló hasta lo sumo, nos sirvió, fue hasta la muerte, y él lo dio todo. Entonces, Él se gastó por completo, y gloria a Dios, que la historia no se quedó ahí. Él venció el poder de la muerte, Él resucitó, ¿y qué Él está haciendo ahora? Él está llamando a sus discípulos a que le sigan en este camino. Entonces, hay un error cultural muy grande, aún dentro de la iglesia evangélica, y es que divorciamos esta verdad de las diferentes áreas de nuestra vida. Yes. Esta verdad de cualquier cristiano es la verdad que se aplica en la maternidad. De manera que una mamá cristiana no sufre, supuestamente no debería sufrir más que otro cristiano. Es que todos nosotros, sin excepción, hombres, mujeres, madres biológicas, adoptivas, madres espirituales, todas estamos llamadas a tomar nuestra cruz y a seguir a Cristo. Entonces, lo más maravilloso de todo es que nosotras hemos sido llamadas a abrazar nuestra propia muerte, y Dios utiliza la maternidad para eso, pero no lo hacemos en nuestro propio poder, que ahí es donde, cuando yo me doy cuenta que estoy embarazada otra vez, quiero llenarme de pánico, porque me miro a mí misma. Yo no tengo el poder para tomar mi cruz y caminar a mi muerte. Yo tengo que mirar al Cristo resucitado y saber que yo camino a mi muerte en el poder de la resurrección de Cristo. Es como una contradicción, pareciera una contradicción, pero esa es la verdad, no solamente de las madres, sino como de todo cristiano, y eso es lo que me ha transformado como mi manera de ver esto. Cada día, desde que a veces yo trato la hora de levantarme más temprano, pero no puedo porque tengo 2 niños que me decían las otras mamás, ellos comienzan a levantarse tarde desde que se convierten en adolescentes. Mis hijos se levantan a las 5 de la mañana. Imagínense, ellos despiertan a Grace. O sea, es muy difícil levantarme primero que ellos. Y desde que yo oigo esos murmullos o escucho a Grace gritando, en ese momento yo tengo que levantarme de mi cama para tomar mi cruz. Y que mi vida se trate de pequeños momenticos de muerte, de mi muerte a mí misma, que yo tengo que llegar al final de mí misma. Pero quizás a mis deseos, a lo que yo quiero hacer, a veces no puedo ni siquiera estar un momentico, ni siquiera sentada en el inodoro, no puedo estar ni siquiera ahí porque me están tocando la puerta. Pero cuando yo miro eso como una oportunidad de ser como ese grano que se tira en la tierra y hasta que no muere no da fruto, yo lo puedo abrazar con gozo porque me doy cuenta de que es una oportunidad de ser como el Salvador. Así es. Nancy siempre dice que nada nos hace lucir más como Jesús que cuando servimos. Y es así. Y es como tú dices, una muerte. Yo creo que es más fácil para cualquier creyente genuino, yo creo que es más fácil que vengan ahora y te persigan y te pregunten, ¿tú crees en Jesucristo? Y tú decirle que sí, porque te van a matar, pero como que eso es más fácil que la muerte lenta. De cada día tú morir a
ti cada día, dejar de hacer lo que estás haciendo para servir a otro, morir a tus deseos en ese momento, morir a tu comodidad, morir a lo que tú quieres hacer por beneficio de otros. Eso que tú dices, Sara, mi hija, dice que ella decidió levantarse más temprano para caminar y decía, voy a usar ese tiempo para yo estar sola con el Señor, hablar al Señor. Zoe se levanta más temprano para caminar con ella, entonces ya no puede hacer lo que ella pensaba, y esa es la maternidad, esa es la maternidad. Por eso tenemos que tener una visión más gloriosa, porque si nos quedamos con la visión horizontal de que, oye, qué trabajo, tengo que dejar lo que yo era, tengo que sacrificarme, es tedioso. Y Betsy, para compartir con las hermanas, para que tengan una idea de los tópicos que toca el libro, ella, por ejemplo, habla del Evangelio y las actitudes de nuestro corazón, el Evangelio y nuestras transiciones, el Evangelio y el matrimonio, el Evangelio y los momentos cotidianos, el Evangelio y los partos, el Evangelio y la imagen corporal postparto, el Evangelio y la dieta, el Evangelio y las relaciones, el Evangelio y las tradiciones, el Evangelio y la comunidad cristiana, el Evangelio y nuestro servicio, nuestro cuidado personal, nuestros hijos diferentes, elecciones escolares. O sea, como tú decías, Betsy, todo nuestra vida está impregnada de momentos donde podemos vivir el Evangelio. No se queda en la teología, impregna todas las áreas de nuestra vida. Y cuando lo hacemos así, es que tenemos esa vida abundante que Dios promete. Así es, porque yo quería decir que cuando les hablaba acerca de que esto es un camino hacia nuestra muerte, cualquiera puede escuchar y decir, ay, pero qué visión tan fatalista de la vida. Sobre todo esa persona, si está permeada con esa cultura evangélica de que tu mejor vida es ahora, por ejemplo, dirá, bueno, pero ¿cómo es posible? Se supone que la vida cristiana es una vida cristiana llena de gozo. Entonces, lo más maravilloso, y por eso me encantó, Laura, cuando tú decías que necesitamos una visión más grandiosa de la vida, es que nosotras no caminamos hacia nuestra muerte como el que va a una tumba, que no sabe lo que va a pasar, sin esperanza, y se tira ahí, nada, bueno, aquí quedé, como por ejemplo ese pulpo que ya quedó ahí. Nosotras tenemos, si ese pulpo hace eso para morir literalmente, imagínate nosotras que tenemos la gloriosa esperanza de que un día el Señor va a restaurar todas las cosas y todos nuestros esfuerzos imperfectos, porque tampoco es que estos dosis de muerte diaria son perfectas. Todos esos esfuerzos imperfectos como madres, Él los toma y Él los va a restaurar absolutamente de forma hermosa en la eternidad y vamos a estar con Él. Entonces, cuando nosotras permitimos que esa verdad permee todo lo que hacemos, nosotras increíblemente, porque el reino de Dios es así, es como un reino al revés. Así en esa muerte encontramos gozo. Sí. Probablemente no un gozo inmediato, no una retribución inmediata, pero encontramos gozo de ver la vida floreciendo a nuestro alrededor y la esperanza de que la verdadera vida pueda manifestarse en nuestros hijos, que esa es nuestra mayor y más gloriosa esperanza. De hecho, al final de cuentas, de eso se trata el mensaje del Evangelio a un mundo perdido. A mí me encantó la analogía que las autoras hicieron entre la labor del parto y la labor de Cristo en la cruz. Porque al final, ¿qué es lo que quiere hacer Cristo? Dar a luz hijos al reino. Por eso la maternidad trasciende nuestro útero y nuestra capacidad de tener hijos biológicos. Entonces, que el Señor nos ayude a desarrollar como ese deseo, como de venir a la palabra y entonces encontrar esa esperanza del Evangelio para los momentos cotidianos, como las autoras nos enseñan aquí. Y cada vez se hace más difícil esto en la cultura en la que vivimos. Años atrás, donde todo el mundo abrazaba el papel de ser madre, era igual de difícil y de trabajoso, y hasta más, porque no había las comodidades que tenemos hoy, pero eso se valoraba por todos. Pero hoy en día tenemos que ir en contra de la corriente recia. No es una corrientica, es un maremoto que viene delante de nosotros. Y nosotros tenemos que ir avanzando y luchando con nuestro propio pecado.
Así que tiene que ser algo tan poderoso como el Evangelio y como la gloriosa promesa de Dios de la redención y de esa vida futura a su lado, que nos empuje, porque si no nosotros nos morimos en el camino. Amén. Pero mira, Betsy, no queremos decirle más a las que están escuchando porque queremos que compren el recurso, que compren el libro y lo lean y lo estudien en sus grupos, porque es un tesoro el librito, es un tesoro. Y las va a animar en su carrera de la maternidad. No sé, ¿tú tienes algo más que agregar, Betsy, Sí, antes de cerrar? solamente quería decir que aplicar el Evangelio a la vida cotidiana no es tan difícil como creemos. A veces pensamos que tenemos que ser teólogas o que necesitamos una ayuda constante de ese pastor que nos diga o de esa mujer anciana que nos diga, pero no es tan difícil aplicar el Evangelio. Lo que nosotros primero necesitamos es entender qué es el Evangelio. Y es una buena noticia, la buena noticia de que éramos pecadoras y Dios envió en Cristo la solución para nuestros pecados. Y ahora, al nosotros depositar nuestra fe en Cristo, Él ha producido un glorioso intercambio. Nosotros le damos nuestro pecado horrible, sucio, y Él nos viste de su justicia perfecta. Y eso nunca se nos será quitado cuando nosotros nos arrepentimos de nuestro pecado y miramos a Cristo como nuestro Salvador. Entonces, eso es vital, eso es vital porque al final de cuentas, si tú me preguntas, Betsy, ¿cómo una mujer puede aplicar el Evangelio a su vida? Mostrando el fruto del Espíritu. Yo creo que no hay tanta complicación. Nosotras queremos ser madres cristianas, mejores madres cristianas, lo que necesitamos es mejores cristianas. Estamos llenando del Espíritu para que eso suceda. Exactamente, porque no quiero tampoco basarlo en el desempeño, necesitamos llenarnos del Espíritu. Y como una mamá cristiana luce, esa mamá exhibe ese fruto que el Espíritu obra en ella. Ella, esa madre, ama. Amén. Paz, paciencia, benignidad, fe, mansedumbre, dominio propio. En sus fuerzas no. Es en Cristo, Claro. aplicada a Cristo, desesperada por Cristo. Y Betsy sabiendo que va a fallar. Claro. Y que habrán días que ella no va a amar como ella quisiera, que no va a tener la paciencia que ella quisiera. ¿Y qué hace? Lo que dice el Evangelio que hagamos. Nos arrepintamos, confesemos y sigamos adelante. Así es. Cada día tratando de aferrarnos a la verdad del Evangelio. Porque, como tú dices, Betsy, no es en nuestras fuerzas. Vamos a fallar. Y si esperamos que lo vamos a hacer así bien, vamos a vivir frustradas. Entonces, esa es la gloriosa noticia del Evangelio, que ya Cristo hizo todo eso por nosotros. Amén. Y nosotros ahora, llenas de su Espíritu y por amor a Él y en obediencia, buscamos agradarle y hacer y que su Espíritu produzca esos frutos en nosotros, así automáticos. Como yo siempre pienso en un árbol de manzana, no dice, ay, déjame producir manzana, ay, déjame producir manzana. No, el árbol de manzana da manzana, porque es un árbol de manzana. Entonces, si somos hijas de Dios, estamos en su palabra, estamos siendo santificadas por su palabra, alabadas por su palabra, enseñadas, informadas, y nos rendimos a ese obrar y obedecemos, esos frutos se van a ir dando. Amén. A mí me gustaría decirle a la Betsy de hace 11 años lo mismo que le diría a la Betsy que se va a despertar mañana. Y es que Cristo es digno. Él es digno de nuestro servicio, Él es digno de nuestro sacrificio, Él es digno de nuestro esfuerzo, de nuestras lágrimas, de cuando no podemos. Él es digno de que nos esforcemos. Yo creo que nosotras tenemos que entender que la vida cristiana no es fácil y quitar ese mito que nos hace creer que, ¿cómo te sientes aquí? Prosperado, en victoria, no sé qué. Todo eso es verdad y existe mientras nos esforzamos al máximo. Entonces, Cristo es digno. Él es digno de toda nuestra trabajo, de nuestro sufrimiento, de poner a un lado nuestros deseos. Él es digno de poner en pausa proyectos que quizás habíamos pensado que nos definían. Él es digno de que rindamos absolutamente todo a sus pies. Él es digno. Amén. Entonces, como Él es digno, lo podemos hacer confiadas, porque este ministerio, Maternidad Redimida, en inglés se llama Risen Motherhood, que es como maternidad resucitada. Él es digno
y podemos esforzarnos confiadas de que vivimos en el poder de la resurrección de Cristo. Como dice Romanos 8:11, el mismo poder que levantó a Cristo de los muertos opera y nos capacita en nuestros cuerpos mortales. Entonces, actúa el milagro, como dice John Piper. Y I see, act the miracle. tú puedes entregarlo todo. Al final del día, cuando te sientas un desastre y tú digas como el apóstol Pablo, miserable de mí, ¿quién podrá librarme de este cuerpo de muerte? Haz lo mismo que él hizo, dejó de mirarse y él dijo, pero gracias doy a Dios por Jesús. Mira a Cristo, atesóralo, porque al final de cuentas, Él es digno de todo tu esfuerzo y vendrá un día en el que todo ese esfuerzo tú verás cómo Él lo va a transformar en un gozo pleno. Amén. Con Él para siempre. Yo espero que esto lo graben para yo oírlo mañana. Amén, Betsy. Así es. Yo creo que eso es algo que tenemos que todos recordar en todas las etapas, definitivamente. Y Betsy, para concluir el programa de hoy, me gustaría que oraras por las madres jóvenes como tú, que necesitan abrazar esa maternidad resucitada y ver esa verdad tan gloriosa como tú acabas de expresar tan hermosamente, pero que no solamente se le quede aquí, pero que baje al corazón. Si puedes orar por esas mamás. Oh Señor, te damos gracias por tu infinita misericordia, que cuando no te estábamos buscando, Señor, tú nos encontraste muertas, Señor, y nos diste vida. Gracias, Señor, por el milagro de la salvación. Yo quiero presentarte a toda mujer que esté mirando esto, que no te conoce. Yo te pido que tú abras sus ojos a la belleza de tu evangelio, que tú le concedas el arrepentimiento y la fe para creer que tú eres su único y suficiente Salvador. Yo te presento, Señor, a las madres que como yo, Señor, están cansadas, que están agobiadas, que sienten que no pueden más y no tienen esperanza, Señor. Yo te pido, Señor, que nos ayudes a poner nuestros ojos en el lugar correcto, que nos ayudes a poner nuestros ojos en ti, que nos enseñes nuestra debilidad, nuestra necesidad, que nos hagas madres desesperadas por ti, que eso nos lleve a buscar tu palabra, a buscarte en oración, Señor. Ayúdanos a entender el privilegio que tenemos, Señor, de caminar tu camino, Señor, tomando nuestra cruz, Señor, eligiendo 1,000,000 de momentos de muertes al día, Señor, que nosotras podamos caminar en ese camino, Señor, con el poder de tu resurrección, que podamos entender que tú eres digno, Señor, de toda nuestra adoración, como dice Romanos 12, de nuestro sacrificio vivo, Señor. Mira, yo te quiero presentar también esas madres, Señor, que no tienen ayuda de su esposo porque son quizás madres solteras, Señor, o sus maridos no son cristianos, Señor. Yo te pido que tú las llenes de esperanza, Señor, que tú prepares cada una de sus mentes para la acción y que ellas puedan poner delante de ellas, Señor, la esperanza gloriosa, Señor, y que ese sea el motor, Señor, que impulse cada una de sus acciones y que ellas puedan ser un testimonio vivo, Señor, sin palabras, a sus esposos del poder de la resurrección, que ellas vivan vidas sobrenaturales, Señor, en los momentos más ordinarios de su vida, cuando ponen a los demás primero, cuando sirven a sus hijos, cuando sirven a sus esposos, Señor. Aún esas madres viudas, Señor, yo te pido, Señor, que ellas encuentren en ti todo lo que ellas necesitan, Señor. Provéenos, Señor, y danos la fe para creer que ya tenemos todo lo que necesitamos en Cristo Jesús, porque tenemos a ti, Señor. ¿Qué más, Señor, nos puede faltar? Gracias, Señor, y te pido, Señor, que tú levantes un ejército de mujeres jóvenes, Señor, madres de cualquier edad, Señor, que te pongan a ti por encima de todo y te atesoren a ti y que sus vidas nadie pueda explicarlas, porque son vidas que
son sustentadas por el poder de la resurrección de Cristo. En el nombre de Jesús. Amén, amén, Betsy, que así seas. Amén. Que así sea. Gracias por acompañarme, gracias por acceder a venir a hablar de este libro tan maravilloso que recomendamos. Y a todas ustedes, gracias por acompañarnos cada viernes, gracias por seguirnos. Es un gozo para nosotros compartir con ustedes cada semana. Las esperamos la semana que viene en una nueva entrega de Arraigadas. Dios les bendiga. Bye.